Qué hermosos cantos hemos entonado en esta mañana, en especial el último, hermanos. Tenemos a Cristo, la piedra angular de nuestras vidas. Y eso es la base, hermanos, para adorar a nuestro Dios en una comunidad de creyentes, en comunión todos los creyentes, no solo los domingos, sino cuando nos reunimos en los ICRES y compartimos nuestras bendiciones, compartimos además también nuestras necesidades, compartimos las situaciones que pasamos en esos grupos. Y Dios pues nos da esos beneficios, hermanos. Y es que es un beneficio pertenecer a una iglesia. Es un beneficio que tiene que ver con la misericordia que hemos adquirido de parte de Dios. Y hemos estado estudiando, hermanos, el domingo pasado estas cuatro realidades que realmente nos ayudan a vivir, hermanos, con un propósito, que nos ayudan a proclamar las maravillas de Dios en medio de las dificultades, porque estamos siendo edificados por Él, estamos siendo transformados constantemente por Él. Estamos estudiando el capítulo 2, versículos 9 y 10 de Primera de Pedro, así que le invito a que vaya ahí, hermano, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y es que estas realidades, hermanos, que somos escogidos, los creyentes son elegidos por Dios, no por mérito propio, no porque seamos buenas personas, no porque lo merezcamos, no porque al compararnos seamos mejor que otros, sino por su gracia soberana, porque Él nos escogió. Somos parte de una raza espiritual destinada a reflejar, hermanos, su gloria. Y la aplicación aquí, hermanos, es que Cristo es el elegido por Dios, según lo que hemos venido viendo. Cristo eligió una piedra preciosa, angular, viva, para centrar nuestras vidas en Él. Él es quien nos elige. Es a través de Él que tenemos esa elección, y esa elección se fundamenta en Cristo Jesús. Él nos une, hermanos, en un solo pueblo. Ya no hay judío, dice Gálatas, ni griego, no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, porque todos somos un solo pueblo en base a esa elección. Otra realidad que aprendíamos, hermanos, es que somos sacerdocio real. Somos sacerdotes con ascenso porque podemos subir a Dios y poder tener ese acceso directo a Dios para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Recuerdan lo que aprendíamos? Sacrificios que Dios quiere: oración, alabanza, servicio. Que nos alejemos de este mundo. Y la aplicación aquí, hermanos, es que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que nos capacita para acercarnos al Padre. Nadie puede ir al Padre, dijo Jesucristo, si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Cristo es que nos acercamos al Padre. Y sin Él, hermanos, nuestro sacerdocio, esta realidad carece de valor. Carece de valor. Así que nadie, hermanos, ninguno puede decir que puede ir a Dios o que puede adorar a Dios si no es a través del sumo sacerdote Cristo Jesús. Otra realidad, hermanos, que aprendíamos ahí en el versículo 9 es que Dios nos ha hecho una nación santa.
Estamos apartados del mundo para vivir en santidad, reflejando el carácter de Dios. Su carácter, hermanos, es la santidad y nos parecemos más a Dios cuando nos acercamos más a Él y somos santos. Y el único que es verdaderamente santo es Cristo Jesús, hermanos. Y Él es quien nos santifica. Nadie puede ser santo sino a través de Cristo Jesús, quien nos santifica. Nuestra separación del pecado solo es posible por su obra en nosotros, hermanos. Y es por eso que Dios nos ve como una nación santa, porque ve a su Hijo Jesucristo santo, por lo tanto Él nos santifica y somos presentados santos y puros y sin mancha delante de Él. Eso es hermoso. Y la cuarta realidad que aprendíamos es que somos pueblo adquirido por Dios. Somos posesión exclusiva de Dios, rescatados para proclamar sus obras. Hermanos, y eso nos debe dar seguridad plena en quienes somos. ¿Por qué, hermanos? Porque fue Cristo quien nos compró con su sangre. Por eso es que somos suyos y nuestra vida debe glorificarlo. Hermanos, si usted es un hijo de Dios, si usted es un escogido de Dios, debe vivir en base a esta identidad en Cristo Jesús. La elección reconoce que tu valor no está en tus logros, sino en ser escogido por Dios. El sacerdocio usa, hermano, ese acceso a Dios para interceder por otros y vivir en adoración constante. La santidad evita la conformidad con el mundo y refleja una conducta en Cristo Jesús. Y el pertenecer a Él, hermanos, nos debe hacer que somos o que debemos vivir como propiedad de Dios. No pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo. Y eso es lo que el apóstol Pedro le dice a los cristianos aquí. Ustedes son peregrinos y extranjeros. Estén listos, preparados. Ustedes vivan con las maletas listas, porque no son de este mundo, no son propiedad de este mundo, sino propiedad de Dios. Eviten, hermano, deshonrar el nombre de Dios. Manténganse firmes en las pruebas, en las dificultades. Recuerden que son el linaje escogido. En la tentación, recuerden que son real sacerdocio para proclamar a Dios. En este mundo secular, mantengan su identidad como una nación santa. Y en medio de la incertidumbre, hermanos, confíen en que son un pueblo adquirido por Dios con un futuro seguro, un futuro claro y pleno. Ancla, hermano, tu fe en Cristo, no en emociones o circunstancias. Él es la roca inquebrantable y en Él, hermanos, es que está establecido nuestro fundamento. Vive para declarar sus obras. Tu testimonio muestra que Él transforma vidas. ¿Y por qué esto nos ayuda a estar firmes, hermanos? Porque tenemos o debemos tener la seguridad, saber que Dios nos eligió. Saber que somos o estamos con un propósito eterno de ser sacerdotes y un pueblo santo. Nos ayuda a estar activos en el plan de Dios, evitando incluso la apatía con otros, porque somos un solo pueblo. Y hermanos, esto nos ayuda a mantenernos firmes, porque no hay nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo. Y ustedes saben este versículo, ni la muerte, ni el futuro, ni lo porvenir. Y dice al final de este pasaje, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos posesión de Dios asegurada, que nada nos separará de su amor. En Romanos 8,
38 al 39. Así que, hermanos, mantenerse firmes en Cristo no es por esfuerzo humano, sino por recordar quiénes somos en Él. Cada realidad, aquí en 1 de Pedro 2:9, nos señala a Jesús, la piedra angular, como dice el versículo 6, sobre quien nuestra fe permanece inquebrantable. Inquebrantable. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a continuar con este pasaje. Vamos a continuar estudiando lo que Dios nos está enseñando aquí. En la segunda parte del versículo 9, ahí nos vamos a centrar, hermanos, en estas acciones de Dios a su pueblo que nos ayudan a adorarle en medio de las dificultades, porque ya entendemos que debemos permanecer firmes en Él. Y estas acciones, hermanos, tienen un propósito, un resultado y tienen un beneficio. Un propósito, un resultado y un beneficio. El propósito es que seamos una iglesia que adora a Dios, proclamando las maravillas de Dios, dice la segunda parte del versículo 9. El resultado, hermanos, es que somos trasladados de las tinieblas a su luz. Y ese es un estado de la iglesia. Y es que somos escogidos por Él. Y obtenemos ese beneficio, hermanos. Somos beneficiarios de la misericordia de Dios. Somos nación santa. Somos nación santa. Leamos ahí entonces, 1 de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, esto nos debe poner ansiosos. Esto nos debe mover nuestro corazón y nos debe hacer que nuestro corazón quiera salirse de nuestro cuerpo. Saber, hermanos, estas realidades y estas acciones que Dios hace debe hacer palpitar nuestro corazón más rápido. Y eso nos debe motivar a vivir nuestra vida bajo estas realidades. Miremos este propósito, hermanos. Versículo 9. Proclamando las maravillas de Dios. Una iglesia que adora a Dios. Realmente la conexión ahí es que somos un real sacerdocio. Mire 2:9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí la palabra anunciar, hermanos, es proclamar en voz alta como un heraldo que da noticias importantes. En el Antiguo Testamento había alguien que daba las noticias del rey, se paraba en la puerta y comenzaba a anunciar todas las leyes y lo que el rey quería decirle a su pueblo. Eso es un heraldo, y proclamaba en voz alta las noticias más importantes. Y recordemos que el apóstol Pedro nos está llevando al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 43, versículo 21. Vaya ahí, hermanos, a su Biblia, Isaías 43, 21. Y él de ahí adopta este pasaje del Antiguo Testamento donde Dios dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y realmente el apóstol Pedro lo que está haciendo ahí es que en el libro de Isaías, ahí en el versículo 21, la palabra es publicar. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y la palabra ahí es como narrar una historia, decir o contar una historia. Pero Pedro aquí, en el capítulo 2 del versículo 9 de 1 de Pedro,
él usa otra palabra, él usa anunciar. Y esto tiene que ver gritar un mensaje urgente. ¿Y por qué este cambio, este traslado de estas dos palabras? Pedro quiere enfatizar que los cristianos no solo deben contar lo que Dios hizo, como en Isaías, sino que deben proclamarlo con pasión, como una noticia transformadora. Deben anunciar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y con esta palabra, hermanos, hay dos posturas. Dos posturas. Anunciar ahí en Primera de Pedro tiene que ver, dice la primera postura o la primera manera de pensar, es que es hablarle al mundo, al no creyente, anunciar el Evangelio de Dios sobre el poder de Dios. Esto implicaría presentar a Dios, quién es Él, cuál es nuestra condición humana delante de Él. Presentarlo como superior a cualquier cosa y como el único que nos puede salvar por medio del sacrificio de su Hijo. Y esta sería una postura misionera, que esa palabra anunciar tiene que ver con evangelismo, misiones. Pero también hay otra postura, hermanos, que tiene que ver con la adoración a Dios. Y es alabar a Dios. Esta palabra anunciar especialmente sería adorar, alabar a Dios directamente en la comunidad de creyentes, como en los Salmos. Y el texto realmente analiza cómo el apóstol Pedro, al citar Isaías 43:21, reemplazó el término relatar o explicar o contar por anunciar. Esta elección realmente de esta palabra, hermano, tiene implicaciones teológicas claves. Un comentarista argumenta que ambos términos implican proclamar los actos poderosos de Dios al mundo como una implicación misionera para ir y salir al mundo. ¿Recuerdan el canto Somos pueblo de Dios? ¿Sí? Este canto que nos invitan a anunciar y llevaremos al mundo, dice. ¿Sí? A todas las naciones anunciaremos al mundo. Tiene que ver con esa idea de este comentarista. Pero también, hermanos, anunciar se refiere a una proclamación dirigida en adoración a Dios. No al mundo, no a las personas, sino anunciar a Dios y no una actividad específicamente misionera. Ahí en Isaías 43:21 tiene el origen, pero la naturaleza, hermanos, es anunciar. La distinción entre alabanza a Dios y un testimonio a la congregación es realmente diferente, es difusa, pero realmente anunciar pertenece al ámbito de adorar. Denuncia adoración, no en el ámbito de evangelismo o misionero. Miren Salmo capítulo 9, versículo 14. Tiene la misma idea, ya que la traducción de esta palabra al griego, del hebreo al griego, tiene implicaciones de adoración y se mantiene en este ámbito donde es el pueblo de Dios, donde es la nación de Dios que adora a Dios por lo que Él ha hecho. Mire Salmo 9:14. Para que cuente yo todas las alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en su salvación. Ahí, hermanos, el contexto es tras una victoria de sus enemigos, Él quiere contar todas las alabanzas, alabar a Dios por las victorias que Dios le ha concedido. Ahí en ese salmo, en el versículo 3 al 6, por cuestiones de tiempo usted lo puede revisar. Y ahí, hermanos, las puertas de Sión eran el lugar de reunión judicial y religiosa.
Y el anuncio se dirige a Israel, no a naciones paganas, para recordar el pacto. Realmente ahí en ese salmo la idea es afirmar que Dios defiende a su pueblo, no olvida el clamor de los afligidos. Entonces la idea ahí es que el pueblo de Dios adora a Dios como hija de Sión, lo adora por su salvación. En contraste a los que no son elegidos, no son salvos y no pueden adorar a Dios, no pueden proclamar aquello que no han recibido. También tenemos otro ejemplo. Mire el Salmo 71:15. Salmo 71:15. Mi boca publicará tu justicia, aunque no sé su número. Y la idea ahí o el contexto de ese salmo, hermanos, es la oración de un anciano en tiempo de crisis. Mire el versículo 9 de ese Salmo 71 y mire el versículo 18. Y realmente la palabra ahí publicaré implica contar detalladamente en un contexto de testimonio personal lo que Dios ha hecho en su vida específicamente. Y el Salmo ahí 71 termina invitando a la comunidad a unirse en alabanza. Mire el versículo 24 de ese Salmo 71. Mi lengua hablará de tu justicia porque han sido avergonzados. No hay mandato ahí de llevar el mensaje a otros pueblos. Es una declaración vertical entre el hombre y Dios. Es una adoración directa del hombre hacia Dios. Entonces, la idea ahí, hermanos, en ese salmo también es adorar a Dios. La adoración solo puede ser dada por aquellos que han recibido de Dios esas realidades que hemos mencionado. Entonces, hermanos, la idea aquí en estos pasajes es que somos un pueblo de Dios, somos redimidos, somos ese pueblo que Dios ha establecido. Y la idea es reafirmar la fe en medio de las situaciones difíciles. Es celebrar la liberación del pecado, es sostener la esperanza. Hermanos, esa es la idea de adorar, de anunciar. Y en ningún término se usa esta palabra de anunciar para las naciones paganas, para otros pueblos que no han sido redimidos por Dios. Entonces, hermanos, para concluir, Pedro eligió anunciar en lugar de proclamar o contar algo, para enfatizar que la proclamación o el anuncio es de las virtudes de Dios, es un acto de adoración comunitaria, es un acto de adoración que solo le pertenece a la iglesia, al pueblo escogido, redimido por Dios. No tiene que ver con evangelismo, no tiene que ver con misiones, esa palabra, hermanos. Tiene que ver con una adoración. La palabra en Isaías entonces es relatar, es explicar. Pero aquí en Primera de Pedro es una adoración a Dios. La elección de Pedro entonces de utilizar esta palabra es subrayar que el pueblo de Dios existe primordialmente para alabarle en el contexto de la adoración, no para una misión externa. El contexto, además, aquí, hermanos, en Primera de Pedro 2:5, que ya lo vimos, puede ver ahí el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y vean, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios son ante todo, hermanos, actos de alabanza a Dios por parte y únicamente exclusiva del pueblo escogido y apartado y poseído por Dios. Así que
¿qué significa anunciar las virtudes de Dios? Alabanza o gloria, en otras palabras. No se refiere a las virtudes o cualidades éticas de Dios. No lo alabamos por su poder en este contexto. No lo alabamos por lo que Él es, sino lo alabamos por sus obras, por lo que Él ha hecho. Es que adoramos a Dios en este contexto. Mire el capítulo 1, versículo 11 de Primera de Pedro. Y eso es lo que hacían los profetas en aquel tiempo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que andaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué dice ahí? Y las glorias que vendrían tras ellos. Las glorias que vendrían tras ellos. Las cosas gloriosas planeadas y realizadas para Jesucristo después de su sufrimiento. Entonces el apóstol Pedro le dice de esta manera, lo dice de esta manera en otros pasajes. Mire el versículo 12 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12, más adelantito ahí. Dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, mire lo que dice ahí, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mire el capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios, ¿qué? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen el ¿qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire el versículo 16 de ese mismo capítulo, 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces, anunciar, describe aquí entonces a Dios por lo que Él ha hecho, hermanos. Y eso es lo que venimos a hacer, a anunciar las virtudes, cantar esos hechos maravillosos que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Lo anunciamos a dónde? Un pueblo que ha sido escogido, un pueblo que le ha sido dado ese libre acceso a Dios, un pueblo que se ha convertido del mundo a Dios, un pueblo que es posesión de Dios, anuncia estas virtudes. Y la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que ha hecho Dios que merece alabanza, que demuestra su más grande virtud, que muestra quién es Él? Ahí en ese mismo versículo, hermanos, nos lo dice. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Mire, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí vemos un resultado, hermanos. Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Nos ha pasado de un estado del mundo de calamidad, un estado, hermanos, de que éramos o estábamos perdidos sin rumbo, a un estado con propósito, a tener esas cualidades, esas características de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y pregunto, ¿cómo no adorar a Dios por esto? ¿Quién más pudo o puede hacer esto, hermanos, en las vidas de las personas? Sino Cristo. El llamado que Dios nos hace tiene un propósito bien claro. Y la frase describe la acción de Dios al llamar a los creyentes. ¿De dónde? De las tinieblas, hermanos, de las tinieblas. Y ahí simboliza la vida sin Dios, dominada por el pecado y la ignorancia espiritual. Y a su luz admirable hace un contraste, y la luz representa la salvación, la verdad, la presencia de Dios en nuestras vidas. Es admirable, maravillosa,
porque manifiesta el qué, la gloria y la gracia divina de Dios. Por eso, hermanos, es que glorificar a Dios con nuestras vidas es presentar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Eso es glorificarle. Y realmente la palabra ahí en su original, hermanos, designa a Dios usando específicamente quien lo hizo. Es aquel, y está bien definido ahí, de aquel es que recibimos ese llamado. ¿Quién es aquel? Es Cristo, es Dios. Ese llamado es específico, hermanos. ¿Por qué? Mire el versículo 3 del capítulo 1. Versículo 3, capítulo 1. ¿Quién fue quien nos hizo renacer de nuevo? Cristo, Dios. Él nos hizo renacer o nacer de nuevo. Mire el versículo 17 de ese mismo capítulo, 1:17. Él es el que juzga. Dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Él es el Padre que nos llamó, Él es el que juzga. Y lo que estamos viendo aquí en el 2:9, Él es el que llama, hermanos. Él es el que llama. Entonces, esta idea, este patrón, enfatiza una acción característica solo de Dios. Solo Dios es el que puede hacer este llamado. Y ese llamado, hermanos, realmente indica una acción puntual que Dios hizo, decisiva en el pasado. En el momento de su salvación, usted recibió un llamado puntual de Dios, de ese aquel que dice ahí. Y hermanos, también indica un llamamiento que tiene repercusiones para el resto de nuestra vida. Un llamamiento a la gloria eterna y a la redención. Un llamamiento a imitar su carácter, a imitar el carácter de Dios en la vida diaria. Primera de Pedro 1:15 dice, sed santos, que debemos seguir sus pisadas. Así que el llamamiento divino en Primera de Pedro, hermanos, realmente es eficaz. Dios nos saca de las tinieblas y nos traslada a su luz. Es un llamado transformador. Implica tanto un cambio de estatus, un estado de perdición a salvación, como un cambio de conducta, de vivir en pecado a vivir en santidad. Y realmente es un llamado de Dios descrito como un movimiento. Usted ya no debe permanecer en las tinieblas, sino que usted constantemente está yendo o caminando hacia Dios. ¿A dónde? Hacia la luz. Hacia la luz, hermanos. Representa una condición previa, que pasamos de la ignorancia a alinearnos con Dios y su palabra. Representa también esa oscuridad, una falta de conocimiento de Dios, pero ahora tenemos ese conocimiento en Dios. Representa también prácticas vacías heredadas de antepasados. Vivir en tinieblas ya no es congruente con aquellos que han sido llamados. Tienen una nueva identidad divina, de no ser pueblo de Dios, sino a experimentar misericordia. Pedro entonces enfatiza el contraste entre el pasado, hermanos, porque estábamos perdidos sin Dios. Y si usted revisa en sus recuerdos y en su vida cómo era usted, a lo que Dios lo ha llamado o debe vivir, hermanos, es una nueva identidad en Cristo. Y ese es el contraste que el apóstol Pedro está haciendo. Mire ahí dice, su luz admirable. Nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es la luz? ¿Y cuándo se manifiesta esa luz? Realmente la palabra ahí, hermanos, es maravillosa. Su luz maravillosa nos llamó a algo maravilloso y podría derivar del Salmo 118, 23, ya que Pedro le gusta estar trayendo estos temas del Antiguo Testamento, porque a quien ha escrito son personas judíos, pero también gentiles de otros pueblos, y lo usa para exaltar la obra divina de Dios. Realmente lo intensifica, hermanos, entre las tinieblas y la luz, lo hace para intensificar esa transformación radical de ese llamado que tenemos en Cristo. Es ese tiempo en lo que estábamos en ese entonces y ahora, es ese contraste, hermanos. Los creyentes, lo que Pedro está diciendo aquí es que los creyentes ya viven en luz como pueblo elegido. Pero también esto tiene una implicación final, una implicación en los últimos tiempos. Este llamado de las tinieblas a su luz admirable, hermanos, tiene la idea de una implicación futura que se manifestará en el día final de la redención. La luz ya está presente en la identidad de la comunidad, en la identidad de la iglesia, y eso Pedro lo da por hecho. Pero también les está diciendo que esta luz se consumará en la salvación final cuando Cristo venga y seamos alumbrados por Él. Ambos aspectos, hermanos. Ahora estamos y debemos vivir en luz, pero también este vivir va a ser completado cuando Cristo venga. Vivimos a la espera, hermanos, de esa luz admirable. La conversión del paganismo al cristianismo era común vista por los primeros cristianos como un paso de la oscuridad a la luz. De modo que los creyentes en Cristo se veían a sí mismos en algunos casos como luz, o al menos como ya viviendo en la luz. Sin embargo, ahí la frase a su luz admirable pertenece más probablemente al lenguaje exaltado con el que el autor anuncia las características del último día. Va a ser glorioso, va a ser maravilloso. Y eso es lo que dice en el versículo 4 él, del capítulo 1. Mire el versículo 4 del capítulo 1. Os alegráis, dice, con gozo inefable y glorioso, de que veremos esa luz al final. En el versículo 8 dice, para que también os alegréis con gozo cuando su gloria sea revelada. Nos gozaremos, nos alegraremos cuando miremos al final esa luz que será revelada. En el capítulo 4, versículo 13. Y esto es hermoso, hermanos. Mire el capítulo 4, versículo 13. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué hermoso. Capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Ahí veremos al príncipe de los pastores. Y lo veremos, hermanos, glorioso. Lo veremos incorruptible como su gloria. Y seremos transformados a esa luz admirable. Entonces, hermanos, el llamamiento divino nos arranca de las tinieblas espirituales a un estado de separación de Dios causado por el pecado, donde el alma carece de verdad y consuelo eterno. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y este abismo de oscuridad contrasta radicalmente con la luz de Cristo, quien siendo Dios mismo irradia santidad
conocimiento y gozo sobrenatural. Dice Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. La redención no es solo liberación del pecado, sino un traslado al reino de la luz divina. Colosenses 1:13, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo, hermanos, es la luz admirable. Ilumina al creyente mediante el Evangelio, revelando los misterios del reino y transformando el corazón. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Esta luz no es producto de la razón humana, sino un don sobrenatural. ¿Qué significa? Que alegra el alma, hermanos. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Su esplendor apunta a la gloria eterna, anticipando la plenitud de los redimidos. Experimentarán la presencia de Dios, hermanos. Una presencia de Dios. Un lugar, como dice Apocalipsis 21:23, que no habrá necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué hermoso, hermanos. Entonces, el propósito último de ese llamamiento es proclamar las virtudes de Dios, como lo dice Primera de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Los creyentes activos están en misión, hermanos, todo el tiempo reflejando la luz de Cristo, no solo con palabras, sino con una vida transformada. Jesús les dijo a sus discípulos, aquellos que le escuchaban: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este testimonio no es opcional, es la respuesta gozosa a la gracia recibida, a que somos elegidos, a que somos real sacerdocio, a que somos nación santa, a que somos un pueblo adquirido por Dios. Así que, hermanos, esa luz debe hacer un eco que disipa todas las tinieblas y glorifica al Creador. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Miremos este beneficio, hermanos. Miremos para finalizar este beneficio. Primera de Pedro 2:10. Porque antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Pedro enseña que antes de conocer a Dios, sus lectores vivían en oscuridad, ignorancia espiritual, siguiendo tradiciones vacías, sin ser parte del pueblo de Dios y sin experimentar misericordia. Pero ahora Dios los ha llamado a su luz maravillosa y la revelación de su verdad y salvación, transformando radicalmente su identidad de no ser un pueblo a ser el pueblo de Dios. Y este contraste del antes y el ahora, hermanos, muestra cómo Jesús cambió su destino eterno. No solo sus costumbres, no solo su vida, sino usted está destinado para algo eterno. Pedro toma la frase, no eran pueblos, de
una versión de la Biblia. En Oseas capítulo 1, versículo 9 y el capítulo 2, versículo 1. Oseas 1:9 dice: vosotros no sois mi pueblo, pero ahora sois pueblo. No eran pueblo, dice el 2:10 de Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando directamente aquí como en Oseas. Mire ahí esa frase, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y en Oseas dice, sois mi pueblo, sois pueblo adquirido. Es un resumen realmente ahí de esa frase. Son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Ahora ustedes tienen una nueva identidad. Ahora son pueblo. Sois mi pueblo, dice Oseas. Pero aquí en Primera de Pedro 2:10 dice: son ahora pueblo de Dios. El énfasis ahí está en una identidad que ya no es específica de un pueblo específico como los judíos, sino que ahora todos conformamos una sola nación. Ahora somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, no específicamente un pueblo como los israelitas, como los llama él, mi pueblo, sino que somos un pueblo conformado de muchas naciones. Y Pedro está mostrando cómo Dios cumple su promesa del Antiguo Testamento de esa manera. Somos pueblo adquirido, no por sangre judía, sino por la sangre de Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro va a tomar esa frase, hermanos, de ahí de Oseas capítulo 1, versículos 6 al 9. Vea Oseas capítulo 1, versículos 6 al 9. El apóstol Pedro toma esta frase de ahí, quien Dios describe a la hija como alguien de quien él no se complace. Y el hijo, ahí en ese capítulo 1 de Oseas, versículos 6 al 9, lo describe como alguien que no es su pueblo. Miren ahí, Oseas capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Concibió ella otra vez y Dios dio a luz una hija y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me complaceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá, versículo 7, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y el versículo 8, después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Admi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. En otras palabras, Pedro está utilizando esta frase: antes no erais pueblo, no me complacía en ustedes, no los compadecía, no me compadeceré, y tampoco no sois mi pueblo, ni seré vuestro Dios. De ahí toma el apóstol Pedro esta frase: no sois mi pueblo, para enfatizar, hermanos, un estado resultante de una acción que perdura hasta el presente. No todos son pueblo de Dios, no todos son hijos de Dios, porque esas acciones han perdurado desde el pasado hasta el presente. En este caso, la ausencia de misericordia divina era una realidad continua y establecida en su vida pasada. Su condición de exclusión espiritual no era temporal, sino un estado permanente antes de Cristo. No eran pueblo. Y Pedro lo toma de ahí.
para decir que no se complacía en ellos. Hermanos, Dios no se complace en aquellos que no son su pueblo. Dios no se complace en aquellos a los cuales Él no ha escogido. Y dice al final, pero ahora han recibido misericordia. Lo que Pedro desea expresar realmente es que hemos recibido la misericordia, que es un acto divino, concluido, que transforma su identidad para siempre. No eran pueblo, pero ahora han recibido misericordia. A través de Cristo Jesús es que ahora me complazco en ustedes, es que ahora los puedo llamar pueblo, porque han recibido misericordia. Al cambiar ahí, hermanos, en Oseas, ahí en mi pueblo, y ahora aquí en primera de Pedro 2:10 dice que ahora son pueblo, ahora está ampliando la promesa. Ya no se aplica a un pueblo específico, sino que se aplica a todos aquellos creyentes que han recibido misericordia, judíos y gentiles. Y realmente ahí tiene una idea profética. Tú eres ahora mi pueblo. Y ese pueblo Dios lo llama iglesia, donde Dios crea un nuevo pueblo mediante un acto de misericordia definitivo. Definitivo. Entonces, Cristo es el único que vuelve realidad e irreversible, hermanos, que no éramos pueblo, que ahora somos pueblo porque habemos recibido misericordia por medio de Jesucristo. Pedro concluye, hermanos, esta sección estableciendo una confrontación realmente entre dos grupos: los incrédulos, aquellos que están destinados para el tropiezo y la vergüenza, y los creyentes llamados al honor, a la reivindicación, cuya diferencia radical realmente reside en Cristo Jesús, la piedra escogida y preciosa. Los creyentes son definidos como pueblo, un pueblo santo, sacerdotal, consagrados a la adoración divina. Aunque en esta acción Pedro no desarrolla explícitamente las responsabilidades sociales de los creyentes hacia los incrédulos, realmente tiene la idea de que tenemos una identidad en Cristo, que la existencia como pueblo de Dios se fundamenta únicamente en Cristo como piedra angular. Tenemos una nueva identidad arraigada, hermanos, en la obra redentora de Cristo Jesús, llamados a una nueva conducta santa, donde el comportamiento cristiano se define con una relación y se diferencia de aquellos que no son creyentes, reflejando el ejemplo de Cristo en su sufrimiento y su victoria. ¿Cómo se identifica, hermano? ¿Creyente? ¿No creyente? ¿Cómo se identifica? ¿Como pueblo o no pueblo? ¿En qué estado se encuentra usted? ¿En las tinieblas o en luz? Dios lo está llamando a que reconozca sus pecados, que se arrepienta, que cambie ese estatus de vida y sea beneficiario de la gracia de Dios. En todo esto que Pedro nos enseña desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta este versículo 10 de este capítulo 2, hermanos, nos debe hacer ver que todo es por su gracia. Usted y yo participamos de la nada o con nada. Somos pasivos, recibimos misericordia, recibimos perdón, recibimos el regalo, somos llamados sus hijos. Ahora sí somos responsables delante de Dios por nuestras decisiones. ¿Cómo respondemos a esta condición en Cristo? ¿Cómo respondemos a estas cualidades que Dios nos ha dado, a estas acciones de Dios? Hermanos, es glorioso y es maravilloso que ahora podemos gozar de la comunión
con Él, sabiendo que solo en Cristo tenemos esperanza, que solo a través de Él podemos tener libre acceso al Padre. Pero debemos examinarnos a nosotros mismos, considerando realmente cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo. Hay cosas de las tinieblas con las cuales aún está luchando. Cristo es el único que puede resplandecer en usted, en ti, a través de su evangelio. Decida, hermano, hacer cambios en su vida y vivir y permanecer hasta que miremos su gloriosa luz en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Eso es lo que hacemos, hermanos, a través de compartir la cena del Señor. Tener esa comunión, ese libre acceso. Poder tener, hermanos, la capacidad de examinarnos a nosotros mismos, porque su Espíritu Santo es el que nos convence y nos da vida eterna. Examinemos nuestros corazones si realmente tenemos una condición nueva en Cristo Jesús. Vamos a tomar el vino que representa esa salvación gloriosa, esa limpieza, ese cambio de estatus, el pan que representa ese cuerpo entregado por Cristo y que ese cuerpo ya ha sido glorificado, que está resplandeciendo completamente y que un día le veremos tal cual es. Así que mientras pasa, en orden, en silencio, reflexionando realmente cómo está su vida en Cristo. Puede pasar, hermano, mientras con el grupo entonamos esta alabanza. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Te seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se
mí. Te seguiré. Viven en oscuridad, con miedo, sin rumbo, o en la luz de Cristo, con paz y esperanza. Dios no les pide méritos, solo que reconozcan sus faltas, se arrepientan y reciban su regalo de perdón. Como enseña aquí Pedro, todo lo bueno que tenemos viene de Él. Él nos rescató gratis y nos hizo sus hijos. Ahora, hermanos, aunque no lo merecemos, somos responsables de vivir diferentes. Examínense, ¿qué cosas oscuras aún luchan en su corazón? Cristo quiere brillar allí, hermanos. Decidan hoy aferrarse a Él, cambiar lo que los aleja de Dios y confiar solo en que Jesús es el camino. Pronto veremos cómo vivir en este mundo difícil. Pero recuerden, aunque el mundo los rechace, den gloria a Cristo en todo. Él los eligió no para guardar silencio, sino para mostrar con su vida que hay salida de las tinieblas. ¿Responderán a ese llamado con valentía? Dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado por nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos.